¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, experiencias, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido 09 Michael, Jonathan. Hacía un tiempo que Jonathan no comentaba, bueno, hoy estuve leyendo algunos comentarios, volvió. Saludo al querido Tito, al querido Dalton, Cobursa, bueno, Juanqui, Juanpi, Ubaldo, el querido amigo Ubaldo, Adriano, Zapito, los Diegos, hay un par de amigos, Diego Segovia y otro amigo Diego, Martín, Almafuerte, bueno, un montón de amigos CF, servicios eléctricos, un montón de amigos que se vienen acercando. Ahora estuve viendo, Almafuerte, estuve viendo que algún amigo se tomó el trabajo de poner Tano versus Pan Triste como nombre. La verdad que agradezco muchísimo el apoyo en ese tema también. Creo que desde este humilde lugar le podemos dar batalla a un salame, un pancho, un bueno para nada. Bueno, pero no es el eje de la charlita. Como habrán visto en los videos cortitos que estuve subiendo hoy, estuve en la mañana desarrollando la puesta a reglamento de la instalación que desembocó en este curso abreviado de gas que estamos llevando adelante. Si bien bueno, son cursos abreviados, abordamos temas que por ahí se necesitan para la batalla cotidiana de algún muchacho que necesite ir a hacer algún trabajo y por ahí bueno, incorporar algún conocimiento para ir más armadito, pero son todos contenidos fieles a lo que es el reglamento. O sea, todo lo que yo digo acá se puede corroborar en el reglamento de gas, o bueno, cualquier gasista matriculado lo puede aseverar o desmentir sin ningún problema. Bueno, cuestión que hoy, como les estaba diciendo, en la mañana estuve haciendo la parte de acondicionar el nicho para vivienda unifamiliar, dado que había dos nichos, uno con T Futura, uno corresponde a la vivienda de arriba, el otro corresponde a la vivienda de abajo, que bueno, el medidor que hay y que está funcionando es el de la vivienda de arriba. En su momento hubo dos, pero bueno, abajo viven dos chicas que si bien tienen su edad, pero por ahí, qué sé yo, no sé, dejaron de pagarlo, cortaron. Bueno, cuestión que los abuelos conectaron las dos casas en una y bueno, el medidor quedó funcionando para las dos viviendas. Eso no se puede presentar, de hecho, al momento de la inspección tienen que estar desvinculadas las casas, así que en el transcurso de la semana que viene, de lunes a viernes, voy a tratar de dejar finiquitado todo eso, lo que es la desvinculación de las instalaciones, que obviamente no se vea ningún tipo de caño que pueda ser conectado. De hecho, hay que cambiar el tramo donde está montada la T para hacer la derivación. Pero bueno, hoy me dediqué a anular lo que es el tema del nicho T Futura, se podría llamar, dado que no hay medidor. Y bueno, amuré, revoqué, amuré la puerta, que parece una tarea sencilla, pero créanme que donde había quedado el gripper tendría que haber sacado una foto o filmado. Yo ponía la puerta y la llave de paso me quedaba afuera. O sea que tuve que fabricar el nicho hacia un costado, unos 10 centímetros, y obviamente cerrarlo del otro. O sea que fue una tarea que si bien lleva un rato hacerla, pero en este caso se complicó un poquito más. Como siempre, me toca bailar con la más fea, pero no es nada que no se haya visto antes.
la puerta quedó colocada, el nicho quedó revocado, los niples de adentro quedaron pintados en epoxi, así que bueno, se podría decir que el nicho está a reglamento. Obviamente, para el momento de la inspección hay que bajar el medidor, conectar la columna de agua, que abro un paréntesis, ya voy a encontrar la manera de desarrollar una prueba de hermeticidad, dado que yo lo podría hacer con 2 pedacitos de caño, 2 codos, un tapón, y les muestro cómo se hace, pero se necesita una instalación real como para poder inyectar aire, porque al ser tramos cortitos la resistencia del aire es bastante, entonces por ahí no se llega a apreciar lo que uno quiere mostrar. Ya voy a encontrar la manera de hacerlo, de hecho por ahí lo haga en esta instalación, algún día que me pueda acompañar mi sobrino, dado que ustedes vieron que yo trabajo solo. Bueno, como les dije, en el transcurso de la semana que viene, de lunes a viernes, en las mañanas, tiene que quedar el termo, cocina, a reglamento con sus ventilaciones, pintado en epoxi lo que corresponda, cambiar flexibles por Dina técnica o flexibles aprobados y desvincular la instalación que les comenté. Va a ser una semanita entretenida. La hermeticidad ya prácticamente la tengo lograda. Tengo una pequeña caída que si bien está dentro de lo admisible, pero bueno. Si no logro hacer que la hermeticidad sea 0, o sea que no haya ningún tipo de fuga, voy a tener que hacer obra nueva. Quiero que sepan que todo lo que vengo desarrollando, de todas maneras lo tenía que hacer, así que bueno, en los ratos libres vengo limpiando, vengo lubricando, vengo esmerilando algunas llaves de paso, y cada una que hago logro que la hermeticidad mejore, pero vamos a tratar de evitar que termine en obra nueva. Obra nueva es obviamente sacar un caño desde el medidor, en este caso va a ser engrampado, va a alimentar la cocina y el termotanque, 2 bocas esenciales que se necesitan para una habilitación. Y bueno, listo, después se instalará el resto como se hace la mayoría de las veces, pero vamos a luchar para que eso no pase. Tenía ganas de abordar el tema longitud equivalente, pero bueno, tengo que tener tiempo para desarrollar, y no se va a apreciar, tengo que tener tiempo para desarrollar algún, a ver si puedo bajarle el brillo, no puedo. Bueno, esto, que después dejo la foto en la comunidad, lo prometo, esto es un ejercicio de longitud equivalente de los que yo desarrollaba cuando yo daba el curso de gas, pero eran para, bueno, ya con conceptos bastante incorporados. De hecho, bueno, estaba el despiece de la instalación. Después voy a dejar fotos en la comunidad de cómo sería. Esto sería el cuadro que yo, pero no se va a apreciar. Esto sería el cuadro que yo menciono a veces, con longitud real, longitud equivalente, longitud de cálculo. Algunos amigos me hicieron saber a través de Instagram que están aprendiendo bastante del tema de gas. Y bueno, intentaron desarrollar algún sistema en base a lo que yo expliqué de lo que corresponde o lo que define a una longitud equivalente. Longitud equivalente es si, por ejemplo, la longitud real nos da un diámetro de 19, no se le llama 3/4 en el reglamento, nos da un diámetro de 19 en longitud real, bueno, tenemos que contar la cantidad de codos que tengamos, vamos a pensar que es 1. Ese codo va a tener un equivalente a tramo recto, dado que, bueno, el gas choca y frena. ¿Cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular con diámetros. El codo a 90 equivale a 30 diámetros, o sea, 30 veces 0.019. Eso nos va a dar
un número que lo vamos a sumar a la distancia de longitud real que tengamos, y así vamos a hacer con todas las piezas. Lo que pasa que bueno, vamos a tener tete, a través, cupla, llave de paso, cosa 45. Ya voy a encontrar la manera, dado que hay que desarrollar el calculito, de hacer por ahí una instalación básica de 3 bocas. Esas hojas que tengo ahí, donde yo había desarrollado un par de ejemplos o de trabajos prácticos, las voy a subir a la comunidad para que tengan la foto. Las tablas, muchos me preguntan, que también la voy a subir a la comunidad, es esta. No sé si se va a apreciar, no se va a apreciar nada. Pero bueno, acá tenemos, en un lado tenemos diámetros y en el otro tenemos, tenemos distancias y en esta parte diámetros. Entonces vamos a ir buscando la distancia que nos corresponde, ya sea en longitud real o en longitud de cálculo, y vamos a saber en qué diámetro vamos a estar con tal consumo. ¿Cómo se saca el consumo de un artefacto? Si tenemos una estufa de 4000 calorías hora, bueno, lo vamos a dividir por el valor del poder calorífico, o sea que va a ser 4000 dividido 9300, que es el poder calorífico del gas natural, y bueno, nos va a arrojar un valor en metros cúbicos. Eso va a ser lo que nos va a ayudar a buscar acá en la tabla el caudal correspondiente. Me sueno la nariz un segundo y ya estoy con ustedes de vuelta. Porque medio que no me engripé, pero medio que me resfrié y es incómodo estar hablando y bueno, por ahí estar con la incomodidad de la congestión. Pero bueno, ya que vamos a desarrollar en otro momento lo que es longitud equivalente, que como dije, quiero hacer algún cálculo básico como para ir entrando en calor y después ustedes mismos, si se les llegase a incorporar el bichito de desarrollar esto, ustedes mismos se van a dedicar a hacer dibujos, potenciales instalaciones y después van a tratar de desarrollar los cálculos correspondientes. Así me ha pasado cuando me tocó dar el curso de gas. Bueno, hoy vamos a hablar de penalidades. Las anoté. Algunas pueden ser importantes, pueden ser interesantes, algunas pueden parecer leves comparadas con otras, pero bueno, esto está en el reglamento y es la sanción que nos corresponde a los matriculados por cumplir en forma deficiente o no cumplir con el mismo, o sea, con el reglamento. Las penalidades van desde llamado de atención hasta baja de la matrícula, obviamente. Pero bueno, vamos a lo que sería un llamado de atención. 1. Iniciar la ejecución de una instalación de gas antes de haber retirado una copia aprobada del plano. O sea, cuando vamos a desarrollar una instalación, hay varios pasos que si me pongo a explicar cada una, el video va a durar 3 horas, pero bueno. Cuando vamos a desarrollar una instalación hay varios pasos que tenemos que hacer que obviamente nos va a desembocar en poder ejecutar la misma. Lo primero que se hace es pedir factibilidad, que siempre generalmente da positivo porque toda la cuadra tiene gas. Factibilidad es que es posible que haya gas ahí. Se presenta un plano en la oficina técnica. Ese plano tiene que estar aprobado o marcando las falencias que pueda llegar a tener, que generalmente cuando uno ya está en esto no tiene por qué haber falencias. Sí, quizás alguna sugerencia. Bueno, si uno arranca la instalación antes de tener el ok de ellos, llamémosle, puede haber un llamado de atención.
Ejecutar cañerías formando cierre hidráulico. Y esto me lo han preguntado varias veces. Es cuando tendría que tener los codos para graficarlo. Que generalmente dicen modificar esto o pasarlo a curva. Porque podemos venir, bajar. O sea, ¿vieron lo que es por ahí copiar una viga? Viene por el techo, baja, dobla, vuelve a doblar. Eso es cierre hidráulico. Después, bueno, instalar artefactos en espacios que no reúnen las condiciones, las medidas mínimas del ambiente. Eso es un poco leve para un llamado de atención, pero el artefacto se puede cambiar. O sea que no ejecutar la aislación dieléctrica de cañerías en forma reglamentaria. Llamado de atención. ¿Qué es esto? Cuando engrampamos, creo que lo habrán visto en mis videos de donde estoy ejecutando alguna instalación, yo le pongo a la grampa un pedacito de caño PVC de 40, abrazándolo, y ahí pongo la grampa. ¿Para qué? Para hacer la aislación dieléctrica correspondiente. Bueno, tenemos colocar calefones y o termotanques de tiro natural sobre piletas o cocinas. Eso de la cocina en algún momento lo describí. La pileta, estamos hablando de la bacha de lavar. ¿Por qué? Porque tenemos la llama en la cara. Ante cualquier eventualidad vamos a tener problemas. Si fuese tiro balanceado no habría problemas, pero bueno, son de cámara abierta. Bueno, creo que son las más importantes de este punto, ¿no? De este tipo de sanción. Bueno, acá una básica es cuando se declara toma taponada, que la toma taponada no tenga el tapón, puede pasar. O, por ejemplo, cuando son baterías de medidores, la batería de medidores en los caños que van hacia las viviendas no tengan los tapones. Puede pasar también. O puede pasar que 10 tengan y 5 no. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, después compro tapones, después compro tapones, después compro tapones. Uno se olvida de esos detalles, llama al inspector, llega, llamado de atención. Bueno, si uno instalase artefactos y corresponde que estén rígidos y no están en forma rígida, llamado de atención. Y ya estos serían las más importantes, son las más frecuentes. Después hay algunas que corresponden a gas envasado que no se está trabajando mucho, así que las vamos a obviar por una cuestión de tiempo, para que quede en un solo video la charlita. Suspensión por 3 meses. Si es una batería de medidores, o sea, un lugar, una sala de medidores, bueno, los artefactos eléctricos, yo sé que esto no atañe al gasista, atañe al electricista quizás, o al dueño del consorcio, que llame a un electricista, pero al momento de la inspección tienen que estar los artefactos blindados. Son artefactos, por ejemplo, módulos que al conectar no generan arco, o lo mismo en plafones y ese tipo de cosas. Rematar en forma deficiente o no reglamentaria los tirajes de los artefactos. O sea, por ahí, si estamos en una terraza accesible, no poner algo que remate a los 4 vientos. O sea, que por ahí no tenga 30 centímetros, pero por ahí está a 1 metro. Estamos rematando en forma deficiente. Se soluciona poniendo un pedazo más de caño y completando la tarea. Pero bueno, está en el inspector darnos la chance o directamente sancionarnos. Y bueno, nada, aceptar lo que pasó. Bueno, después siguen algunas cuestiones de gas envasado. 3 meses es básicamente cosas leves.
Bueno, suspensión por 6 meses. No levantar rechazos en el plazo de un mes de la fecha de la aplicación de la multa impuesta en primera instancia. Eso es cuando uno presenta formulario 34, porque va a levantar un 1022, que es un corte, como el que estoy haciendo yo, y no se termina en tiempo y forma. Bueno, ahí corre lo que sería una multa que se mide en unidades de valor. Siempre fueron moneda las multas, es más bien para decir, dale, terminada con esto, o bueno, toma una determinación, bueno, ahí ya al segundo, vencida la primera prórroga, ya corresponde una sanción. Ejecutar batería de medidores sin ventilación, eso es muy raro que pase, pero bueno, puede pasar y nos corresponde la sanción de 6 meses. Omitir realización de prueba de obstrucción. Eso yo lo mencioné en algún momento, que no lo piden, no se está haciendo. Generalmente el inspector entra, sale, mira, pum, pum, pum. También está el factor que por ahí ya nos ubican de algún lado, ¿saben? Pero si fuesen las inspecciones como son en muchos lugares, y fueron, hay que hacer la prueba de hermeticidad y prueba de desobstrucción, porque yo a 6 metros puedo poner un tapón y claro, la hermeticidad no va a caer nunca, pero entonces el inspector tiene que verificar que por las bocas presentadas obviamente salga aire, no gas, aire, porque todavía no tenemos el ok para haber montado el medidor. Espero ser claro. Instalar artefactos sin dispositivo de seguridad. Para mí esta es una pena leve para lo que sería instalar un artefacto sin elementos de seguridad. De todas maneras, tengan en cuenta que este reglamento está atrasado, pero para mí es algo bastante más grave. Pero bueno, es lo que corresponde por no instalar artefactos. Por instalar artefactos sin elementos de seguridad, sin termocuple y demás. O sea, esto yo ya lo hablé, que se puede presentar un calefón del año 60, siempre y cuando uno le haya hecho la modificación para que tenga la termocupla correspondiente. Y bueno, ahí ya va primero la aprobación de la oficina técnica, y una vez que uno está aprobado por haber hecho la modificación, se puede presentar. Si no, esto me parecía una sanción leve, pero bueno. Colocar artefactos sin llave de paso o que ésta bloquee más de un artefacto. Parece algo impensado para un matriculado, pero créanme que he visto alguna vez alguna situación donde no pusieron llave de paso. Dejaron una T, de esa T salieron al artefacto y bueno, corresponde la sanción. O por ahí, cuando tenemos la cocina con su correspondiente llave de paso, le anexan una T o le anexamos una T. Yo lo hice muchas veces. En una cocina, en un termo, y salimos con un cañito de cobre para alimentar una estufa que quizás en la cocina no hay toma existente de gas. Bueno, esa llave va a estar cortando los dos servicios. Está mal. Cuando no hay encomienda de tareas, como digo siempre, no hay problema, pero cuando hay encomienda de tareas, esto obviamente no se puede presentar así. Habría que ser muy ignorante o estar muy afuera del reglamento o tener muy buenos contactos para que aprueben un artefacto sin llave de paso o que corte más de un artefacto. Espero ser claro. Suspensión por un año. Por un año, ya estamos en un año. Localizar pérdidas en cañería mediante su llenado con agua. O esto alguna vez se ha hecho. Se le inyecta agua, bueno, y agua jabonosa o agua con detergente.
Y claro, donde salen las burbujas está la pérdida. Yo lo que suelo hacer, cuando está la duda, llevo el compresor, la inflo 10 veces y nada, salta igual. Pero bueno, está contemplado que no se puede llenar la cañería con agua. Es una locura. Bueno, conectar artefactos, como les dije, que hago tanto hincapié en los flexibles aprobados, los Dynatécnica y demás. He instalado no sé qué número de cocinas con flexibles de venta libre, obviamente, comunes, muy parecidos a los de sanitarios, mallados, que he ido al domicilio 12 años después, 10 años después, y seguía todo perfectamente. Pero bueno, cuando vuelvo a repetir, que quede claro, cuando no hay encomienda de tareas no pasa nada. Al momento de la inspección, esto no puede estar así, porque corresponde un año de sanción. A mí me gusta trabajar a reglamento, pero si yo voy a cambiar una cocina, y esto les va a pasar y le pasa a todos los que están trabajando. Si yo voy a cambiar una cocina, y voy a mirar el tiempo. Yo voy a cambiar una cocina, la encuentro, que está con una manguera, vamos a llamarle, que no tiene la ventilación correspondiente. Yo le planteo al cliente los costos de instalar la cocina en forma reglamentaria. Comprar el flexible aprobado, realizar la rejilla de ventilación como corresponde. Si el cliente me dice que no, que simplemente le cambie la cocina y me vaya a mi casa, bueno, no hay más nada que hablar. El tema es que cuando vienen los problemas con gas, tiene que estar todo a reglamento. Bueno, ahí se va a ver en la obligación de comprar el flexible. Pasa mucho que van los clientes a buscar los materiales por el tema de a veces tarjetean o bueno, no sé. Y le ofrecen, tenés este flexible y este. ¿Qué diferencia hay? Y que este es aprobado y este no. Y bueno, a ver, precios 100, por decir una pavada, 100. Y el otro 30. ¿Y es peligroso? Nada. Listo. Y traen el común. Igual. Pero corresponde un año por conectar en forma no reglamentaria mediante elementos no aprobados, los artefactos. También he instalado termotanques donde tenía 80 centímetros de caño de cobre. Pero bueno, como digo, vuelvo a repetir, no hay encomienda de tareas. Bueno. Suspensiones por 2 años. Habilitar instalación sin previa autorización. O sea, sin que el inspector venga, verifique y apruebe, no se puede habilitar. Sé que están los que van a decir, y bueno, pero pasaron las 72 horas que pedí la inspección, yo no puedo seguir teniendo al cliente sin gas. Sí, pero corresponde 2 años de habilitación, de inhabilitación, bueno, por hacer una habilitación en forma arbitraria. Después, y esta es importante que la sepan, colocar instalaciones o piezas o desarrollar instalaciones con diámetro insuficiente. Con diámetro insuficiente y se aplica también a reducir en codo o en cupla. Se tiene que reducir netamente en T. Y ya eso lo van a ver la importancia de la reducción en T cuando hagamos lo que es longitud equivalente, dado que hay que medir el consumo entre los entretramos. Yo después voy a dejar las fotos en la comunidad, como dije, de esos ejercicios que desarrollé como para chicos que ya estaban manejando el tema de los cálculos, pero después voy a hacer uno elemental para que todo esto se entienda un poquito más. Una vez me tocó levantar un 1022 de un muchacho que había desarrollado una instalación muy bien, perfecta, pero el último codo doblando hacia el termo lo puso 3/4 reducción media, codo reducción, listo, lo hicieron pelota, lo que llamamos en la jerga
te hacen pelota. En la jerga le llamamos así. Bueno, esas serían las más cotidianas de la suspensión por 2 años. Vamos a la inhabilitación por 5 años. Instalar estufas de tiraje común sin ventilación al exterior. O sea, la importancia de las rejillas de ventilación. Instalar calefones o termotanques o toma para los mismos en dormitorios. Eso es una locura. Eso es una locura. De todas maneras, va a estar el que me diga, yo vivía en un monoambiente que estaba dentro del ropero. Sí, pero son termos eléctricos. Termos eléctricos lo puedes poner al lado de tu cama si querés. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, instalar estufas infrarrojas en dormitorios que he visto. Pero bueno, 5 años. No podés poner una estufa infrarroja en un dormitorio. Primero por los gases de combustión y segundo porque está la llama expuesta. Cualquier cosa que cae, cualquier cosa, los chicos jugando, tiran algo, se incendia todo. En eso está bien que sea por 5 años y yo lo pasaría a baja de la matrícula, pero bueno. Bueno, y llegando allá a la baja de la matrícula, tenemos por firmar documentación correspondiente a cualquier instalación cuya ejecución no haya sido realizada por sí. O sea, uno puede firmar una instalación, pero siempre y cuando la esté supervisando, la esté controlando y esté haciendo las pruebas correspondientes. Después estar al momento de la inspección, realizando todas las pruebas pertinentes y los pasos de documentación y obviamente verificando las cuestiones técnicas. Yo comenté muchas veces que clientes me han dicho, yo me animo a hacer la mano de obra. O sea, el armado de las cañerías inexorablemente lo hago yo cuando es así. Pero yo me animo a hacer las ventilaciones, total, le voy dando despacito. Bueno, uno va, mira, controla, qué sé yo. Conectate esto en forma rígida, desacate esa estufa. No podés tener una estufa que vaya dando vuelta alrededor del zócalo 3 metros de caño de cobre, sacame todo eso. Bueno, eso no está mal, pero firmar cualquier cosa es la baja de la matrícula. Y la segunda causa de baja de matrícula es cuando se ve al matriculado vinculado con gente de dentro de la empresa. Todos son padrinos del hijo de alguien, dado que bueno, esto era como una gran familia. Entonces cuando se ven vinculaciones, que yo he contado que es un caso real, los caños precintados en los alambrados, eso cuando se comprobó y ahora se va a cortar,